Saludos a nuestros amigos y hermanos, este es el Dr. Bostiel, de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar un poco sobre el cuarto jinete del Apocalipsis y un poco sobre COVID y el surgimiento de la bestia. En el sexto capítulo de Apocalipsis, el cabalgar de cuatro jinetes. Ellos están descritos y son conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis, donde Apocalipsis significa revelador y ahí es donde obtenemos la palabra revelación. Pero algunos textos antiguos y ciertas traducciones de la Biblia lo llaman el libro de Apocalipsis. Ahora, antes de entrar en el cuarto jinete, justo directamente en el cuarto jinete, me gustaría hablar un poco sobre los primeros tres, así que si tienen su Biblia, quieran buscarla. Primordialmente leeré de la Biblia versión Reina Valera del 60, así que si la tienen, vamos a comenzar en el capítulo 6 de Apocalipsis a partir del versículo 1. Vi cuando un cordero, que sería Jesús, abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora bien, este jinete en particular se está refiriendo a la religión falsa en este galopar en particular. Es más sutil que los otros. Muchas personas creen, por ejemplo, que varios líderes religiosos y otros líderes mundiales que están presionando por un orden mundial o una agenda ecuménica interreligiosa es algo bueno, a pesar de que la Biblia condena, como en lugares de 2 Corintios 6, versículo 14 al 17. Pero muchos que afirman creer en la Biblia en realidad lo aceptan. Y creo que esto ya ha estado comenzando a suceder. Ahora, directo a los otros, los siguientes dos caballos no son tan sutiles, así que vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este es un tiempo de guerra, ciertamente no como las personas sutiles se verán afectadas. Ahora el siguiente, el tercer jinete, leemos sobre el versículo 5, comenzando el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto se trata de inflación de alimentos y escasez de alimentos. Y es muy probable que esté involucrado con la guerra, de acuerdo al segundo jinete, conduzca a la escasez de alimentos, porque las guerras toman para el cerdo el tiempo productivo, toman el dinero, dañan a las personas, dañan el medio ambiente y a menudo pueden afectar el suministro de alimentos. Pero el siguiente tema en el que nos queremos enfocar principalmente en este sermón es directamente del cuarto jinete, así que vamos al versículo 7 del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Hades, que significa la tumba aquí, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así, algunos de los efectos del segundo y tercer jinete realmente se ven afectando aquí. Así que vemos que esta vez la apertura del cuarto sello es un cuarto amarillo de la muerte y está aumentando la guerra a través de la muerte para convertirse en una guerra, un hambre y pestes que,
que son la bestia de la tierra. Ahora hay varios desastres naturales yendo a escasez de alimentos, recesiones, peste, tenemos el COVID-19, aunque todo este tipo de cosas comienzan antes de la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación es la apertura del quinto sello que verán en Apocalipsis 6:9. En cuanto a la secuencia general, me gustaría ir a algunas palabras de Jesús en Mateo capítulo 24. Sus discípulos le preguntaron a Jesús, ustedes saben qué buscar. Así que vayamos a Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que obviamente los discípulos sabían que la era iba a terminar. Extrañamente hay algunas personas llamadas preteristas que piensan que todo esto ya sucedió, pero la era aún no ha terminado. Noten lo que Jesús respondió en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Voy a parar aquí mismo. Hay mucha gente por ahí que son personas engañadoras que dicen que la gran tribulación ya comenzó o va a comenzar el próximo año o dos o algo así. He leído algo de alguien que dice ser una iglesia de Dios, que acaba de decir eso recientemente, pero eso no es posible. De todos modos, el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora, esto también es una referencia al jinete del caballo blanco, el cabalgar del caballo blanco, el primero. Versículo 6, si oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, algunas personas me dejan ver lo que sucede con el COVID-19 y piensan que este es el final. Ahora ellos añaden esto, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora que las hambrunas y las pestes se relacionan con el cuarto jinete porque las personas van a morir de hambre y la bestia de la tierra y los terremotos en varios lugares, todo esto es principio de dolores. Y la gran tribulación, cuando vamos allí, Apocalipsis capítulo 6, comenzando en el versículo 9, volveremos a Mateo 24 a propósito. Apocalipsis 6, versículo 9. Jesús es el que abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Noten que hay una diferencia entre los verdaderos cristianos y las personas que afirman no ser eso, los que realmente creyeron en la palabra de Dios. Y por cierto, tenemos un libro que ahora se llama Esperanza de Salvación, como la continuación de la Iglesia de Dios tiene diferencias con el protestantismo, y mientras muchos protestantes reclaman las escrituras, si leen este libro y echan un vistazo a las referencias y son honestos consigo mismos, se darán cuenta de que ningún procesismo no lo reclama, ellos no lo hacen. Y vemos que aquellos a quienes Jesús se refiere aquí son aquellos que fueron asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pero por cierto, el libro que sostuve y este otro que sostengo está disponible en línea gratis en www.ccog.org por la continuación de la Iglesia de Dios. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas si nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y puedo profundizar mucho más en esto en este momento, pero si entran en el libro de Daniel 7, 24 y 5, ven a los santos siendo entregados en la mano de la bestia de manera similar. Leemos sobre esto en Apocalipsis 13 y son 42 meses, hay 3 años y medio. Ahora volviendo a Mateo capítulo 24, versículo 14, dice que será predicado este evangelio al mundo para testimonio y entonces vendrá el fin.
Y esto no se ha completado totalmente. Ahora necesitamos una continuación de la Iglesia de Dios y estamos trabajando en eso siempre. Tenemos un libro del Evangelio del Reino de Dios, también disponible en el sitio web cdelite.es. Y por cierto, además de ir a la pestaña de literatura y ver en libros y folletos y hayan o cualquier otro, tenemos si va a la página, realmente puede encontrar enlaces alrededor de un centenar de idiomas diferentes en los que tenemos esto, pero de todos modos, al final aún no ha llegado Mateo 24:14, aún no se ha cumplido la satisfacción de Dios. Sé que hay diferentes personas que piensan que están satisfechas, pero al final llegará cuando se haya cumplido para satisfacción de Dios. Ahora continuando con Mateo 24, Jesús dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora vamos a reducir unos cuantos versículos aquí en los versículos, porque habrá gran tribulación. Así ustedes notan que esto viene después de lo que Jesús habló en el principio de dolores y dijo que aún no es el fin, pero después, justo después que se predique el evangelio del reino, el mundo será testigo. Vemos venir aquí el fin y la abominación desoladora está allí. Sería una gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces las personas que creen que todo esto ya ha sucedido antes simplemente no es cierto. Ahora los dolores de lo que Jesús habló de acuerdo a la versión de Mateo, no es Mateo, es Marcos 13, versículo 8, no tienen que ir allí, incluye algo llamado alborotos. Marcos registró las palabras de Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá pestes y alborotos, y principios de dolores son estos. Y las enfermedades y las plagas pueden causar problemas constantemente. El COVID-19 levanta unos problemas. Pero el cuarto dolor, como el cuarto jinete, involucra pestilencia. Ahora, ¿qué se puede esperar durante este tiempo? Bueno, enfermedades epidémicas que se conocen a lo largo de la historia humana. Hay varios tipos de enfermedades y enfermedades epidémicas. Voy a leer un poco de un folleto agotado. No producimos esto en la continuación de la Iglesia de Dios. Viene de la antigua Iglesia de Dios de la radio, la Iglesia de Universal, sobre cuarto caballo y caballo amarillo. Ven una rata allí de color rojo pálido. Hay algunos comentarios aquí y la vida que pasa a través de ustedes. Sé que una cosa dice que la enfermedad infecciosa no respeta a las personas ni a las naciones y que ninguna parte del mundo es inmune. Y aunque este folleto fue escrito en 1975, ustedes pueden ver el ejemplo, un COVID-19 ha estado en todo el mundo, en casi todos los países en territorio, trata en algunas islas remotas y hay otro país. La última vez que verifiqué que no tenía que mencionarlo ahora porque lo tengan, ahora ya estoy en algunas otras repúblicas de Asia Central. Bueno, de todos modos, así que las personas pueden verse afectadas en todo el mundo. El folleto señala el imperio tuvo su cuota de pestes vendidas durante el primer siglo antes de Cristo. El severo ataque de la malaria resultó en una caída drástica en la tasa de natalidad nativa. Roma se vio obligada a reunir a sus ejércitos con misioneros extranjeros. Luego la plaga de Galeno en el 81 al 66, más allá de la fuerza del imperio y las tribus germánicas lograron una incursión y en las debilitadas defensas romanas hasta que la peste los alcanzó, así que hemos visto este tipo de cosas. Pero por mucho, la más grande de la que somos conscientes de que hablamos en este proyecto aquí fue la peste bubónica, llamada la plaga negra, la muerte negra. Parece ser la más grande de todas las pandemias y quizás la peor experiencia mundial de un solo desastre sin escapatoria. Lo que este libro dice que el costo exacto que tomó es un misterio, pero en algún lugar entre 40 millones y 60 millones de personas murieron. Las condiciones eran adecuadas para tal epidemia en los 1300. Cientos de maestros se apiñaron con gente que buscaba refugio. Tenemos gente que llega a las ciudades en busca de trabajo y medio de subsistencia, construyendo edificios de 6 pisos de altura. A menudo bordean las calles que eran muy estrechas y llegaban las aguas residuales. Es bastante. Cada hombre de la celda ve a personas tirar cosas por todo el lugar donde tenían alcantarillas, pero tenían cerdos acorralados y cabras y las aves de corral corrieron a través de las ratas
Por supuesto, el bañarse era bastante raro, no era algo que se hiciera muy a menudo y este conjunto de la sociedad tiene para esto. Otro tipo de cosas mencionadas, por ejemplo, fue en el 1528, durante el asedio de Nápoles, el ejército francés no fue destruido por el enemigo, fue por el brote de fiebre tifoidea. Gracias a la epidemia oportuna, Carlos V de España fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano, y un libro que señala que el mundo aún no ha visto la última epidemia de una enfermedad generalizada. Así que copié parte de ella para mis notas aquí, que afecta a lo que Jesús dijo a sus discípulos sobre la profecía fundamental del Monte de los Olivos. Todo el significado del evento fue del Monte de los Olivos, registrado en Mateo 24, Lucas 21, habla de peste, señales proféticas y varias escrituras sugieran que Estados Unidos y algunos de sus aliados anglosajones serán debilitados por la pestilencia antes de que finalmente sean tomados. Ahora quiero leer algo con respecto a esto. Todas las noches estaba un poco fuera de orden aquí. Esto es de esta sección del folleto llamada Epidemias del Futuro. El mundo aún no ha visto la última de las enfermedades epidémicas y esto es así. Entonces, esta es una sesión llamada ahora El Caballo Amarillo, así que voy a leer este libro en particular con ambos, El Caballo Negro de la Hambruna y El Caballo Rojo de la Guerra, cabalgando sobre la guerra. Es natural que el caballo amarillo de pestilencia siga sus pasos y el caballo amarillo no es solo pestilencia, sino que la muerte es ecológica, también describe el efecto devastador de la triada mortal que cita a Ezequiel 5:12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvainaré espada. Y esto es en realidad una referencia a los descendientes de los últimos tiempos de la víscera, que incluirían, por ejemplo, a los descendientes de Estados Unidos y los británicos. Y el libro continúa leyendo el capítulo 28 de Deuteronomio, comenzando en el versículo 15. Ahora voy a leer de la Biblia amplificada, porque eso es lo que hay en este folleto en particular. Pero si no obedecéis la voz del Señor tu Dios, advierte al hombre, el creador, el Señor hará que la peste se aferre a ti hasta que te haya consumido de la tierra a la que vas a poseer. El Señor te golpeará con la consumación y enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamación, posiblemente contagio infeccioso, y tumores, la enfermedad por deficiencia de escorbuto y el asunto que no se puede curar. El Señor te golpeará con locura, ceguera, trastorno mental y ceguera, consternación de la mente y el corazón. El libro que continúa, esta opresión ecológica del gobierno en el transcurso de casi 6.000 años alrededor de la raza humana, con una carga no deseada de enfermedad, y como tratan de lidiar con eso, a veces se debe a la conveniencia política y varias otras cosas, así que ellos comienzan a citar en el folleto el pasaje que ya leí sobre el cuarto jinete, y luego dice que hablando acerca de ustedes saben que mucha gente va a morir y que es una cuarta parte de la población, que es aproximadamente 1,9 mil millones de personas. Bueno, morirán en una cantidad masiva. Ahora, con el coronavirus actual, son alrededor de 100.000 personas que murieron y que se espera que mueran más. Pero no esperamos nada parecido a los 1.900 millones. Pero, ¿por qué parcialmente? Porque si ustedes creen en la Biblia, sobre cualquier propaganda que puedan escuchar o información falsa de los medios de comunicación o de otros que dicen ser expertos pero no creen a la palabra de Dios. Tenemos que tener lo correcto del segundo y tercer caballo antes de cabalgar del cuarto jinete. Por lo tanto, bueno, si la gente está muriendo por COVID-19, esto no es el cabalgar del cuarto jinete. Ahora, en los tiempos modernos, la propagación de enfermedades es mucho más fácil que en los tiempos antiguos. Quiero leer algunos comentarios del director de Prevención de Control de Enfermedades de Estados Unidos que publicamos en el 2011, cuando salió una película llamada Contagio. Dice que la película habla sobre un virus
un virus novedoso, esencialmente lo llaman un virus novedoso, y a eso es lo que llaman coronavirus. Esto se propaga rápidamente por todo el mundo, con científicos y públicos siguiendo cada uno de sus movimientos. Ahora, la idea de contagio es muy real. La trama de un nuevo virus mortal que se propaga rápidamente es bastante plausible. Hemos visto esto en el 2020. De hecho, los CDC y los socios de salud pública identifican un promedio de una enfermedad infecciosa nueva emergente cada año. Las películas deben ser respaldadas como un recordatorio de salud pública a nivel nacional, global, estatal, local, para detectar rápidamente, investigar, responder a brotes y mantener a los estadounidenses a salvo de las amenazas de seguridad de la salud que surgen en el país o en cualquier otra parte del mundo. La película subraya que todos estamos conectados por el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que bebemos. Contagio muestra que el miedo también es contagioso y hemos visto que creo que hay temor en varios líderes gubernamentales y políticos y tomen medidas para lo que disculpe por ciertas cosas, ya que sean pasos necesarios o no. Bueno, la humanidad ciertamente está en riesgo y los viajes modernos y otras prácticas que ponen a la humanidad en mayor riesgo, como excéntricos, o bueno, ya lo tienes por todas partes, pero rectamente el caballo amarillo de la muerte dará como resultado aún más muertes por pestilencia y a expensas del miedo. Es lo que va a ser cuando mi esposa y yo viajamos particularmente a Europa. Veríamos algunas mujeres asiáticas en ocasiones usando máscaras en los aeropuertos y están en ese tipo de cosas. Ahora ustedes pueden ver a personas con máscara, incluyendo sobre 9 asiáticos. No solo las mujeres asiáticas lo hicieron, pero lo que aparentemente fue prominente fue lo debido a la gripe aviar, H1N1, ébola, preocupaciones de lo que sea. Pero cuando tanta gente muera durante el cabalgar de cuarto jinete, ustedes verán muchas cosas que no han considerado. Ahora, otra preocupación que existe es que los humanos pueden crear accidentalmente o a propósito algún tipo de virus. Por ejemplo, el COVID-19 estaba muy cerca de la instalación de investigación biológica que estaba investigando el coronavirus en Wuhan, China. Ahora, no creo que el gobierno chino haya lanzado intencionalmente esta cosa en particular, pero no creo que esté fuera del ámbito de la lógica. Considerar que de alguna manera, debido a esa facilidad, esto no se liberó a propósito nuevamente. Lo que se combinó con el uso o el consumo de animales típicamente impuros, como murciélagos, pangolines, que son un par de cosas que ellos piensan que podrían estar asociadas con esto en particular. Podrían haber dado lugar a la propagación de la misma. Y ustedes saben que Estados Unidos ha estado mirando este tipo de cosas, han estado preocupados por eso, han estado preocupados, por ejemplo, a Estados Unidos le preocupa que otros gobiernos también lo estén haciendo. Por ejemplo, con Corea del Norte, ellos creen que Corea del Norte, por ejemplo, tiene la viruela, la fiebre amarilla, el antrax, fiebre hemorrágica, incluso la peste. Y dicen que ustedes saben una cosa, que hacer una guerra biológica es relativamente económica. Y recuerden que tenemos el caballo negro y el caballo rojo yendo, y el caballo rojo de la guerra es antes de la pestilencia, y podría ser que alguna nación, naciones terroristas o lo que sea, que vayan a liberar algún tipo de virus o plaga o lo que sea que vayan a hacer, porque por ser una plaga los humanos deben seguir preparándose para tales cosas. Y no creo que los chinos hayan hecho más de esto en los Estados Unidos, así que no estoy diciendo que los asiáticos sean más culpables que los estadounidenses. Por ejemplo, en este tipo de campo u otros pueblos podrían estar involucrados, ya saben, en parte. Antes, déjenme leer un comentario de un experto sobre esto. Solo se necesitan 1 o 2 personas para entregar armas biológicas en pequeñas cantidades de una bacteria o virus, lo que puede causar una gran cantidad de víctimas. No necesito un misil, necesitaría una mochila, con que nuestro COVID testifica que hoy en día ves a personas con mochilas todo el tiempo. Ahora, había leído algunas cosas de la antigua Iglesia de Dios Universal, de un folleto en particular, y en realidad me gustaría leer algo de un artículo llamado Doomsday Book, el insecto del día de juicio final, que era una revista de la pura verdad de agosto de 1969, y esto fue por un evangelista fallecido, a quien conocí un poco. Su nombre era Raymond McNair, y ver parte de ello, el insecto del día de juicio final, así
que a partir de esto hay en este mismo instante una febril búsqueda internacional. El último propósito de los insectos del día del juicio final, con el propósito de eliminar naciones enteras de la noche a la mañana por gérmenes y enfermedades y productos químicos. Bueno, la investigación científica desenfrenada del hombre para armas de destrucción masiva más horribles demostró lo que estoy haciendo. Y sí, la respuesta a la posibilidad sí podría estar bien. Lo que hizo allí fue un lugar llamado Portman y él estaba mirando lo que ellos estaban haciendo relacionado con la guerra química y biológica, y él dice que esto no es nuevo para la humanidad. Se ha utilizado durante mucho tiempo, pero recientemente las personas consideraron usarlo a gran escala. Sí, en los viejos tiempos en realidad intentaron tanto las cosas enfermas por encima de las cosas para causar enfermedad y otras razas y otros grupos étnicos o enemigos que estaban tratando de luchar desde hace miles de años. Los humanos descubrieron el uso diabólico del veneno y aprendieron a envenenar para deshacerse de los dignatarios, de los gobernantes y un gran número de enemigos, envenenando su suministro de alimentos o agua, luego usando flechas con veneno, y luego aprendieron que podían arrojar cadáveres de los humanos infectados por la peste sobre los muros de las ciudades, engañada cuando quieres derrocar, y luego causa una terrible plaga derivada de lo que hacer de la ciudad, incluso para mí. Los primeros colonos estadounidenses intercambiaron mantas infectados por la peste a los indios en tiempos de hostilidades fronterizas. No ha habido límite para el diabólico genio inventivo del hombre en el ámbito de la guerra destructiva. Ya hablamos de la peste negra, así que no voy a leer esto, pero aquí hay otra parte interesante. Ahora esto fue escrito en 1969, se publicó en agosto de 1969. Primero dice que si se estima que más de 20 millones de personas contrajeron el virus de la influenza justo a pocos meses después de la final Segunda Guerra Mundial, y 50 veces más de ese número se enfermaron en 1918, o 12.500.000 murieron de la epidemia de la gripe, que arrasó con la nación desnutrida de la India, y medio millón murieron en Estados Unidos. Pero aquí hay una parte que es bastante interesante, si quieren. Hay cosas que tal vez no sean la palabra correcta, pero el subtítulo del titular está destruyendo la economía. Hay otra guerra biológica, química, efectiva, aterradora. Es una antigua nación enemiga que podría destruir la economía de una nación antes de atacar realmente a los civiles. Esto podría hacerse atacando algunos de los principales cultivos de la nación prevista. En el 1942, el 90% de los cultivos de arroz de la India fueron destruidos por una cepa natural de hongos arroceros. Y el premio más alto jamás otorgado a un civil estadounidense fue la palabra una mujer por desarrollar otro tipo mortal de hongo de arroz, que por supuesto podría ser usado contra naciones que comen arroz como China o Vietnam del Norte. De nuevo, así es como se hizo durante la guerra de Vietnam. Según los informes, los científicos rusos descubrieron una muy mortal que confiamos un tipo 2 que es de Estados Unidos. Serían no susceptibles, así que estamos diciendo que un enemigo que podría socavar una gran medida, uno académico yendo y haciendo algo como esto y hacer una guerra bacteriológica. Y lo que se ve ahora con el COVID-19 son cambios masivos en lo académico, y están estableciendo cosas cuando las personas no están produciendo. Ellos no están produciendo, y no es bueno para el académico no tener gente que ayude a producir. Y una cosa que él dice es que la única solución para confundir a la humanidad no es una solución lo que están haciendo, pero Dios lo hace, y las ciudades, Miqueas 4, versículo 3, así que vamos a leer de ese gobierno de Dios. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Misericordiosamente Dios no permitirá que la humanidad se destruya a sí mismo, pero si Dios no interviniera, esto sucedería. El vínculo que vendrá cuando las naciones cierren todos sus establecimientos de biología química y su fábrica de municiones, que aún no ha sucedido. Y hay algunas otras cosas sobre la biología sintética, que es la creación de nuevos virus. Y esto es algo de lo que he advertido. Y sabemos que los humanos pueden hacer esto de varias maneras a medida que se vuelven más inteligentes y más astutos con las modificaciones genéticas y ese tipo de cosas.
Y de hecho tenemos un video en nuestro canal de Noticias Proféticas de la Biblia llamado Guerra Biológica y las Profecías, que tal vez quieran verlo. Pero una cosa que quiero mencionar es que miren las noticias de los informes. Una de las razones por las que tienen este refugio en un lugar y cierran todo es que están frenéticamente esperando que los científicos inventen algún tipo de tratamiento que sea efectivo. Particularmente ponen su mayor esperanza, que parece una vacuna que no creen que tendrán hasta algún momento en 2021. Así es que esperan que algunas sustancias químicas sintéticas sean la respuesta y tal vez se les ocurra algo que verán afectados. Personalmente creo que ya existen otras cosas en la naturaleza que están afectadas, pero ese es otro tema. Pero hubo un informe que salió en noviembre de 2019. Ahora esto es antes de que nos enteráramos sobre la situación del COVID. Como un informe importante dice que las superbacterias resistentes a los medicamentos ya están matando a más personas de las que se temía y estamos teniendo problemas con hongos bacterianos y otros gérmenes y dice que no se ha introducido una nueva clase de antibióticos en más de 3 décadas. Por lo tanto, les preocupa que estos gérmenes se propaguen a través de personas y animales en medio ambiente y nuevamente están teniendo problemas con esto y depende del informe que busquen. En los Estados Unidos hay alrededor de 3 millones de infecciones resistentes a los antibióticos cada año y luego hay otras cosas que se ven difícil. Sí que debería ser esto y además hay otros más antiguos en ese video que hice el año pasado en noviembre. Dije que los científicos no van a ser capaces de detener lo que viene y lo interesante es que si usa el término, tristemente terminamos recibiendo el COVID-19, comenzó a aparecer en ese momento y los científicos no han sido capaces de detenerlo. Ahora serán capaces de detenerlo o pueden hacerlo, pero en última instancia, de nuevo, cuando el cabalgar de cuarto jinete, cuando cumpla el tiempo, más de una cuarta parte de la humanidad va a estar muerta por la guerra, el hambre y la peste. Iré al capítulo 16 de Apocalipsis porque a Dios no le agrada lo que la gente está haciendo y porque la gente no se arrepentirá, ya que deberían darse cuenta de lo que sucederá. Apocalipsis 16, comenzando en el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo y los 7 ángeles y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Suena como algún tipo de pestilencia, algún tipo de enfermedad infecciosa. Ahora las personas deberían arrepentirse, pero ustedes pasan, por ejemplo, el versículo 9, Apocalipsis 16, déjenme leerlo. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Sin un arrepentimiento masivo se avecinan grandes pandemias. La ciencia puede detener algunas enfermedades, pero no van a poder con todo lo que viene. Ahora, he advertido durante mucho tiempo que creo que los alimentos modificados genéticamente u otros organismos pueden ser un factor en el 2018. Por ejemplo, hubo un informe de los científicos que estaban modificando genéticamente los mosquitos. Entonces, estos mosquitos cuando se reproducen también son más fáciles de matar, así que le han pasado el virus Zika o algo así, y advertí que se arriesgaban a dificultar la creación de mosquitos, que eran más difíciles de matar, y en septiembre de 2019 salió un informe que decía exactamente eso. Y una de las personas involucradas con esto dijo que era una consecuencia no deseada. Bueno, déjenme mirar a la cámara a los ojos, a todos ustedes, a los ojos, y les digo como científico, puedo asegurarles que posiblemente no puedan probar los OGM, organismos genéticamente modificados, ya sea en comida, OGM o otros organismos, lo suficiente bueno como para asegurarse que no puedan tener ningún problema con ellos. No se puede hacer un estudio de lo que sea suficiente aceptable. Involucramos a muchas personas que cuestan demasiado dinero o simplemente no lo hacen. Entonces hacen algunas pruebas y dicen que creemos que está bien, creemos que lo hemos probado a fondo, ni siquiera no lo hicieron ahora debido al pecado de codicia e ignorancia. Estados Unidos
ha estado produciendo alimentos genéticamente modificados y también agentes biológicos genéticamente modificados. Ahora, los europeos sí permiten algunos alimentos genéticamente modificados, pero tienen más restricciones, y ustedes saben que en Isaías 55 para nosotros, ¿por qué gastan más dinero para lo que no es pan? Y estamos teniendo la parte en la que realmente querrán hacer pan de cualquier cantidad de lucha. Todavía no ha sucedido aún, pero al tener alimentos genéticamente modificados, lo que sucede es que cada uno de los alimentos son idénticos. No lo que hace susceptible a la eliminación total o la hambruna por algún tipo de enfermedad que cause el organismo inicial de la plaga. ¿Y qué pasa si es a propósito? Y si alguien desarrolla algo, no voy a escoger un país en particular todavía, pero dice, oye, sabe que no nos gusta Estados Unidos, dije que algo nos liberó de esto. ¿Qué pasa si hacemos algo que destruirá su maíz genéticamente modificado a los Estados Unidos? Creo que se cumplirán con el mayor productor de maíz del mundo, por lo que algún país podría hacer eso. 58 países no cultivan mucho maíz o no utilizan maíz transgénico y ponga a los Estados Unidos en un riesgo sustancial. Los Estados Unidos se está arriesgando cada vez más por la destrucción total de muchos de sus cultivos debido a que es transgénico y no tiene que ser de alguien que lo haya diseñado de forma natural. Podría suceder que hubiera algún tipo de gusano barrenador del maíz que empezará a afectar las raíces del maíz genéticamente modificado. Es como eso no pudo suceder y descubrieron que sí. Ahora, en ciertos aspectos eso es menos riesgo, y otro tema es que Estados Unidos se usa mucho antibióticos cuando se trata de animales de pastoreo y Europa tiene menos problemas con eso. Y así, cuando el cabalgar del tercer jinete va a ser cada vez con menos riesgo, no significa que Europa no tenga escasez de alimentos, que no tenga problemas para hacerlo. Pero Estados Unidos y Canadá cultivan muchos cultivos genéticamente modificados. Nuestro mayor riesgo en Asia utilizan una gran cantidad de materiales genéticamente modificados y harán que sean vulnerables a ellos, pero particularmente esto va a afectar a los Estados Unidos y creo que ayudará a los débiles en los Estados Unidos, lo hará más susceptible a ser atacados. Ahora, antes de que estuviera leyendo Mateo 24, yo estaba repasando diversas cosas que Jesús dijo y las vinculé particularmente con el galope del cuarto jinete. Lo que Jesús dijo en Mateo 24, versículos 4 al 8. Ahora, ¿cómo resulta que en algún momento durante el principio de dolores, primero en la Biblia se levantará el llamado príncipe? Ahora vayamos allí, no iba a ir allí, pero vayamos a Daniel 9:26 por un momento aquí. Daniel 9, versículo 26, habla de un tiempo después de que el Mesías es cortado y ahora en medio de esto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, etc. Ahora, ¿de qué está hablando esto? Es una profecía de la destrucción del templo en Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo. Esto es parte de lo que se trata esta profecía. ¿Y quién hizo esto? Los romanos hicieron esto. Pero para el futuro, el príncipe del pueblo que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, lo que significa que, por cierto, algunos que luchan contra ese príncipe van a confirmar algún tipo de acuerdo, este pacto, versículo 27, algún tipo de acuerdo de paz. No hemos visto eso todavía, y supongo que veremos el acuerdo de paz algún tiempo después del galopar del caballo rojo del Apocalipsis. Bien, ya que creo que el jinete blanco está listo para comenzar, pero a estas alturas seguro que el negro lo habrá hecho, al menos, así como se ve cuando miro las escrituras aquí. Entonces, tenemos a alguien que es un príncipe. Bueno, resulta que va a fingir que es una cuestión religiosa, de hecho. Hay varias escrituras sobre esta persona, una vez que se le conoce como la bestia en el mar del Apocalipsis, capítulo 13. También se llama la bestia del Apocalipsis, esa revelación a Daniel, capítulo 7 y 8.
Él va a ser religioso, según Daniel 11, pero no de manera religiosa. Queremos lo que nos gustaría que fuera y creo que él va a fingir ser religioso para apoyar a Jinete Blanco, que va a estar al proceso de asegurarse básicamente una religión universal, ecuménica e interreligiosa. Creo que esto que va a ser católico romano, pero no un creyente en la fe católica romana, como sabemos que la Biblia muestra que eventualmente demandará adoración de sí mismo, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2. Ahora, yo creo que él va a trabajar con un papa que sostengo que va a ser un antipapa para hacer al mundo nominalmente católico. Básicamente va a cambiar su religión y leemos un poco sobre él en el código religioso de Daniel 11, versículo 38. Se entiende que comencé el versículo 38. Bien, así que denme un segundo aquí, versículo 37. Hablé de que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Así que vemos primero que puede sonar como si no fuera religioso en lo absoluto. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Creo que personas como el emperador Constantino lo honraron, que los romanos siguieron su ejemplo, y luego la siguiente parte es: Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El Dios que no conoce, creo que tendrá que ver con un nuevo orden y el catolicismo. Él va a ir en contra de las fortalezas más fuertes en el Dios extranjero, la fortaleza más fuerte del siglo XXI por la forma en que Estados Unidos, en menor grado, y sus aliados descendientes británicos. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros. Entrará en la tierra gloriosa, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón va a ir contra los países, y la tierra de Egipto no escapará. Ahora, una de las razones por las que quería leer este pasaje es que la profecía católica realmente espera que un príncipe se levante y haga lo mismo. Esto es de Rudolf Gessner, que murió en 1675, un gran príncipe del norte. Fue recordado, él es la persona a la que me referí, como la Biblia se refiere, como el príncipe en Daniel 9:26. Esa misma persona, por cierto, es llamada Rey del Norte en Daniel capítulo 11. Así que la gran princesa es el ejército más poderoso que atravesará toda Europa y dirigirá a todas las repúblicas para acabar con todos los rebeldes. Combatirá en nombre de la fe ortodoxa y someterá el dominio del imperio musulmán. Y como supuestamente va a causar la paz, vendrá prometiendo sacerdotes, en realidad vendrá prometiendo un evangelio falso, y es por eso que tenemos un libro sobre 2 evangelios que pueden leer de todos modos. Él va a prometer un evangelio falso y la gente lo buscará. ¿Por qué van a hacerlo? Pero lo primero es que han sido engañados por el falso Cristo o este movimiento ecuménico interreligioso que está comenzando a apoderarse de la tierra. Habrá guerras, habrá hambre, habrá pestilencias, como la gente ya estaría a favor de algo, por la forma en que una de las profecías que tienen de uno de sus santos, llamado Cortó, todo esto de Tolentino, esto es alrededor de 500 después de Cristo, como este monarca es bueno, un gran monarca, estará en guerra hasta los 40 años de edad, reunirá grandes ejércitos, conquistará Inglaterra y otros imperios insulares y se espera que convierta al mundo, según varios católicos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, la Biblia, que supongo que para él la palabra Inglaterra en realidad no existía, entonces algunos traductores de la Iglesia Católica interpretaron Inglaterra de todos modos. La Biblia dice que el rey del norte en Daniel 11, versículo 25, reunirá un gran ejército. La profecía católica dice lo mismo. Ahora la Biblia dice que los seguidores del rey del norte, que fue la gran bestia, realmente traicionarán a la iglesia de las 7 colinas en Apocalipsis 17, versículos 15 y 16. Bueno, lo interesante de este escritor católico es que dice que es un gran príncipe que va a molestar a las personas, incluyendo a parte del clero católico. Aquí está su hermana, Marie Valtiera,
del siglo XVIII, el príncipe reinará a quien la gente no estima antes, pero a quien buscarán es alguien que murió, no es nadie aquí, sí, no es importante. Y luego hay alguien llamado Galileo Galilei del siglo XVI, bueno, porque surgirá y habrá mucha disensión entre los cardenales. Entonces esta persona va a decir que las cosas van a molestar a los cardenales que están justo debajo del Papa, y como mencioné antes, creo que el gran monarca la bestia va a estar trabajando con alguien, un antipapa. ¿Quién dice que católico no es verdaderamente católico? Aquí hay algo de algo llamado Bobby, que descubrió a partir de 1821, después de la crisis del Gran Concilio, a pesar de la oposición del clero mismo. ¿Por qué les leo esto? Porque le estoy diciendo que esa profecía católica advierte que alguien se levantará y afectará a la fe católica, y este es el cambio. ¿Cómo vamos a conseguir este gobernante ecuménico? Ahora, aquí hay algo de Cirilo, su ermitaño, para el siglo XIV, un gobernante alemán que persigue a sacerdotes y monjes y hace mucho daño a la iglesia. Y mencioné que en Apocalipsis capítulo 17, versículos 15 al 18, partidario de la bestia contra esta iglesia de las 7 colinas. Estas profecías son consistentes. Él probablemente será como una orgía católica porque hace algunos cambios. Él va a dar fama a cada hora a la religión católica. Pero no creo realmente que funcionó para cambiarlo. Ahora quiero leer algo de una escritura ortodoxa con respecto a esto. Ella escribe que la Santa Iglesia Católica Apostólica no va a ser una católica romana como las palabras que se entienden hoy en día, pero más bien católica en un sentido universal, y tiendo a estar de acuerdo en que esto será así. Ahora vamos a Apocalipsis 13, leamos un poco acerca de este líder. Apocalipsis 13, comenzando versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón, es decir, que Satanás el diablo le dio su poder y su trono y gran autoridad. Bueno, déjenme parar aquí. Si van a Daniel 7, versículos 2 al 8, que no vamos a ir allá, él ve que esta es la misma imagen de bestia apareciendo en el mar que llama el gran mar en Daniel 7, que de acuerdo a otras partes de la Biblia, si miran la geografía de Israel, esto se refiere al mar Mediterráneo. Así que esta es una referencia del Imperio Europeo. Ahora bien, podría decir que he mirado un mapa del mundo y que Europa es solo la parte norte de la que tiene debajo los países musulmanes. Pero recuerden que la Biblia dice que el rey del norte eliminará al rey del sur, que habla en lugares como Egipto y Libia, etcétera. Eso es en el mar Mediterráneo de la parte sur. Esto está hablando definitivamente de una potencia europea, no de Rusia, como algunas personas han dicho. Y la gente decía que Europa no puede levantarse, pero el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y no creo que vemos que sucedan algunas cosas malas en Europa antes que se levante. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es una pieza de algún tipo líder militar exitoso. Hay una interesante profecía católica del siglo XV que habla sobre un gran príncipe que se levantará. Así que esto es su bendito Johannes Amadeus de Silva, quien murió en 1482. Alemania, España se unirán bajo un gran príncipe. Después de muchas matanzas de otras naciones, se verán obligadas a unirse a esta nación, a esta unión. No hay esperanza para los creyentes que toda Alemania se convierta, entonces todo sucederá rápidamente. El tiempo se prolongará hasta que todos los países se unan bajo el gran gobernante. Después de esta unión se llevarán a cabo conversiones masivas, que esto parece mucho a lo que sucederá bajo la pieza de Apocalipsis, y la gente tomará la marca de la bestia. Ahora, interesantemente, los ortodoxos orientales parecen darse cuenta de que este líder puede ser identificado en el tiempo del principio de dolores. Cerca del final del siglo IV hubo un intercambio entre dos importantes líderes ortodoxos relacionados con el tiempo del principio de dolores. Así que alguien con el nombre Epifanio, pero creo que es el historiador que dijo: ¿cuándo vendrá el fin del mundo? ¿Cuáles son los principios de dolores y cuándo ocurrirán?
¿Cuáles son las señales y acontecimientos que la humanidad conocerá que el fin del mundo está cerca? ¿Y qué señales se manifestarán? Respuesta de alguien llamado Andrés el Tonto por Cristo. Ahora, hijo, ¿cómo puedo relatar sin lágrimas los eventos del principio de dolores y el fin del mundo? Durante los tiempos finales, Dios reveló a un rey, a un cierto pobre hombre que el rey gobernará. La felicidad levantará el mundo como lo hizo en los días de Noé. La gente se hace muy rica y más tarde este rey se volverá hacia el este y humillará las regiones de Agar. Permítanme detenerme aquí. Agar significa que esto se refiere a los ismaelitas, los descendientes de Ismael y Agar. Básicamente indica que dice que su religión blasfema. Entonces, esta es una profecía católica de que su líder eliminará nuevamente lo que llamaríamos el Islam. Dice que los nativos que no se han bautizado se han aniquilado y el mundo temerá a este rey. Él perseguirá a todas las carteras de las religiones judías fuera de Constantinopla. La gente se regocijará como en el tiempo de Noé hasta que llegue el diluvio. Bien, entonces eso suena como si estuviera en contra de la Biblia. Creo que así como ustedes conocen la Biblia sobre Babilonia, habrá ricos y por ejemplo en Apocalipsis 18, versículo 3. La gente común es que las religiones judías juristas, parece que esto se refiere a los verdaderos santos, de lo cual leemos en capítulo 7 de Daniel, versículo 25, Apocalipsis 13, versículos 5 a 7, porque la fisura de los romanos católicos, ortodoxos orientales, que habrán tendido a llamar a las personas con prácticas cristianas nazarenas originales, como judíos que pretenden ser cristianos, y por lo tanto es interesante que estén hablando de esto. Es bueno como antes de los días de Noé, y Jesús advierte sobre eso en Mateo 24, versículos 37 al 44. Entonces, cuando la gente está viendo algunas cosas como los días de Noé para cumplirse la antigua profecía de Moisés, de sus santos, como opuesto a lo que el gran Jesús dijo. Ahora, esto no es algo bueno. Ahora hablando de Jesús, voy a Mateo 24 y leer lo que él dijo en los versículos 24 y 25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Bueno, la palabra Cristo proviene de la palabra griega transcrita como Cristo y significa ungido. El gran monarca dirá que de algún modo será ungido, será un falso Cristo y que estará en el poder como después que se cumple el cuarto sello y surja el cuarto jinete. Ahora quiero ir a una escritura hindú, sí, a unos escritos hindúes. Dice que para la sociedad ellos escalaron de vuelta a su prístina gloria, a la era dorada. La gente espera con la respiración entrecortada la llegada de Hokibawa. Ahora a la gente se le va a decir un falso evangelio. Es como si se hubiera sostenido este libro antes sobre el verdadero Dios de consentimiento del evangelio. Van a pensar que grandes cosas van a venir en el hinduismo. Si alguien llamado Bhagwan Kalki, a quien por cierto parece ser un escritor, en el caballo blanco que lo apoya. De todos modos, uno que libera a la humanidad de los males existentes de hoy. Bhagwan Kalki sería un maestro espiritual. El orden superior era la combinación mortal de un dictador de esposa. Entonces, él está diciendo que este tipo será un dictador, que se levantará para ayudar a la humanidad y salir de sus problemas, y concluirá enfermedades epidémicas. Ahora, curiosamente, cuando mi esposa y yo estábamos en Bali, Indonesia, le pregunté a un hindú sobre la posibilidad de que un hindú apoye algún tipo de líder religioso que diga ser católico. Los hindúes apoyan a la Calcina de Roma porque el catolicismo romano dice que los hindúes lo apoyarán. Y él dijo que sí, siempre y cuando la iglesia hiciera algunas modificaciones. Ellos lo harían, y hay personas como el Papa Francisco tratando de hacer varias cosas ahora mismo. Ahora hay otros tipos de enfermedades que ayudarán a que ocurran en el mundo y que conexiones con el 666. Ahora consideren que, por ejemplo, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno iraní estaban en contra de usar dinero en efectivo porque temen que puedan contaminarse o tener coronavirus. Y muchos otros gobiernos también están analizando eso. Ahora el vicepresidente de la Comisión Europea para las Fuentes de Servicios Financieros, su nombre es Valdus Doom. Ambos de sus escribieron en esta cuenta de Twitter
el momento de pasar su moneda por obtener tarjetas de pago más seguras para contener el coronavirus. Desde Brodsky apoyamos la iniciativa, la autoridad de los bancos europeos, de ir hacia el contacto como pago si están recomendando esto. Alentamos a todos los proveedores de servicios de pago a aumentar los límites de pago sin contacto. Según la ley europea, dicen las notas, y los billetes y las monedas ayudaron a propagar el virus en todo el planeta como se informó inicialmente, pero a diferencia de otros servicios, posiblemente podrían transportar virus y bacterias más que las células materiales. La autoridad recomienda opciones de pago electrónico para evitar una interacción cercana con las personas. Dice que las personas belgas alientan a las personas a usar pagos electrónicos porque el dinero en efectivo ahora no está infectado. Pero pagar electrónicamente le permite respetar la distancia social, dijo una autoridad del gobierno belga. Y aquí hay algo interesante, hablando sobre Italia. El volumen de transacciones de comercio electrónico aumentó un 81% desde finales de febrero y es notable porque es un país de festivo. Según las últimas cifras, los pagos disponibles cobrados por los hogares italianos era el 86%, pero solo el 13% compran tarjetas por ahora, porque el coronavirus ha aumentado. El público no quiere enfermarse y posiblemente morir, pero la realidad es que si algo es más mortal que el coronavirus, ustedes piensan que las personas que tienen un incentivo para eso son las que llevan dinero físico. La gente no quiere morir, lo que sucede es que 1.000 millones de personas morirán por algún tipo de pestilencias asociadas directamente por el cuarto jinete y sabemos que este es el núcleo. Apocalipsis 13, comenzando en versículo 16, sabemos que los controles financieros se implementarán. Controles financieros que requerirá la eliminación de la mayoría, sino de todo el dinero en efectivo. Apocalipsis 13, comenzando en versículo 16, y hacía que a todos pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento cuenta ese número de bestia, pues el número de hombre y su número es 666, que comienza con hombre latino y representa el imperio romano, tal como predijo Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Ahora que sus profecías se escribieron hace más de 1900 años en Apocalipsis, no se podía controlar todo lo que tenían y vendían. Mientras tengan dinero en efectivo, tampoco podrían ser capaces de controlarlo. Pero si te alejas de casi todo el dinero en efectivo, pueden hacer esto con miedo, ser un factor. Ahora vi este artículo el 8 de abril y permítanme leer un poco de esto que dice: los estados autocráticos tienen una ventaja sobre la democracia cuando se trata de tomar medidas rápidamente para enfrentar las pandemias y el coronavirus y lo que va a ser el impacto del COVID-19 en las tasas humanas. El investigador de la economía de la democracia austríaca mañana, el EHS, que dice que se está enfocando en estas cuestiones, la hora de la crisis, según el EHS, podría ser la mejor hora de los autoritarios. En otras palabras, ella está diciendo lo que está sucediendo con el coronavirus es la mejor hora para los autoritarios. Entonces hace que el gobierno autoritario se vea bien. Ellos alientan la vigilancia. Entonces, dado a que no tuve un daño duradero, dice que no es de las marcas la que se convertirá en nuestras señales de la noche a la mañana. Pero más bien veo la preocupación porque los ciudadanos temen que quieran líderes más fuertes y solo aceptarán restricciones a su libertad a cambio de eso. Y si entran en la Biblia, verán que la Biblia habla acerca de Apocalipsis, no vamos a ir allí, pero Apocalipsis 17, versículos 12 al 13, dice que 10 reyes aún no tienen un reino, van a obtener poder y ellos van a entregar a su poder a la bestia, lo cual sería una dictadura y eso será más fácil debido a una pestilencia, a la causa probable de Calopal, del cuarto jinete. Va a ser mucho más fácil lo que ha estado feliz con el virus COVID, es mostrarle a las personas que conocen que tal vez queremos hacer esto ya que se está acercando a él. Ahora quiero leer algo relacionado con esto en un sentido que fue escrito en mayo de 1970, fue publicado en la revista de la Pura Verdad por la Iglesia de Dios Universal en mayo de 1979.
Esto es lo que sucede en última instancia cuando un gobierno se obsesiona tanto con la seguridad que las leyes se violan libremente, cuando el complejo de medios recurre a varias formas de cumplir con su rol de vigilante, y lo que sucede cuando las personas comienzan a razonar con un mayor interés de la nación trascendiendo a esas personas. Para usar las palabras del exdirector del FBI, Clarence Kelly, que debe decir heridas de rendición, pequeñas medidas o libertades para preservar la gran mayoría de ellas, es lo que están haciendo ahora, y la mayoría ponen mucho lugar en el mundo debido al artículo sobre coronavirus continúa. Christine habló sobre el virus crónico y leyó lo que yo había añadido para responder a esa pregunta, considerando la siguiente declaración: es necesario que un individuo finalmente se dé cuenta de que su ego no tiene importancia en comparación con la existencia de esta nación, de que el mayor interés involucrado en la vida de todo debe establecerse los límites y establecer los deberes de interés que el individuo. O quien dijo Adolfo Hitler, la gente está muriendo, no creo que el cuerdo, ese tipo de miedo para empujar hacia la bestia. De hecho, Apocalipsis 16:13 habla sobre el dragón, si saborea de nuevo la bestia que viene será peor que Adolf Hitler. Ya hemos tenido gente diciendo, es mejor para todos si no haces ciertas cosas, si sabes reunirte para los servicios de la iglesia, si no salen de su casa. El galope de cuarto jinete está ayudando a allanar el camino para que la bestia de Apocalipsis 13 terminó levantándose, haciendo esos tipos de controles totalitarios que dice la Biblia. Va a suceder que el miedo es un motivador muy importante, un motivador significativo, supongo que una mejor forma de decirlo. Vayamos al libro de Lamentaciones para tratar de debatir donde yo quiero comenzar simplemente a Apocalipsis, en realidad limitándome. Vayamos a capítulo 4, comenzando versículo 9. Va a haber algo que va a suceder, eso va a suceder, hay cierta asociación con el jinete, versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió el Eterno su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta su cimiento. Vayan a Ezequiel 5, versículo 12. Yo mencioné esto antes, pero quiero hacerlo porque quiero vincular esto. Es algo más aquí en Ezequiel. Comenzando en el versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y ellos te vainarán espada. Vamos a saltar el versículo 15, y por cierto, esta profecía de Ezequiel, y es una referencia a los descendientes del tiempo de fin de Israel, que incluye a los pueblos británicos y estadounidenses, y tenemos un sermón que puede ver en esto, el CD Lead Sermón en YouTube, y algunos de nuestros canales, u otros canales en canal de rodaje, discúlpenme, en Ezequiel 5, comenzando en versículo 15. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor o indignación y en reprensiones de ira, yo el Eterno he hablado. Cuando arrojes yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlo, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces. Bien, las hambrunas están hablando directamente acerca del tercer jinete, y las bestias salvajes directamente del cuarto jinete, que incluye el hambre, muriendo de hambre, y revisarán las pestilencias. Y la sangre pasarán por medio de ti, y enviaré sobre ti espadas, yo el Eterno he hablado. Miren de nuevo la cantidad de muertes de las que se habla directamente del cuarto jinete, es consistente con eso. Ahora vayamos al libro de Levítico capítulo 26. Comencemos leyendo en el versículo 14. Algunas de las razones por las que esto va a suceder en Levítico 26, comenzando el versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos,
Si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Entonces, la gente guarda los mandamientos de los hombres. Otro de nuestro enfoque en los 10 mandamientos, y por cierto, también se llama el decálogo del cristianismo y la bestia. La bestia querrá estar lista para romper todos los 10 mandamientos, y en lugares como los Estados Unidos, que han afirmado ser una nación cristiana en el pasado, han visto que están alejando cada vez más de los 10 mandamientos, algo de su lógica, y sus llamados teólogos también están aquí explicando por qué están en error. Bueno, de todos modos, volviendo al Levítico, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiráis sin que alguien los persiga. Bueno, ahora tenemos personas que huyen de los que persiguen. Esto va a empeorar. Ahora cortemos versículo 21, versículo 26. Si anduviere conmigo en oposición y no quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que arrebaten vuestros hijos y destruyen vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Bueno, las cosas que destruirán su estilo de vida, las bestias, los salvajes, son algún tipo de pestilencia, muy probablemente versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Noten esto, después de varias pestilencias, después del galopar del cuarto jinete, que algunas naciones van a ser entregadas. Y esto sugiere que los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, se enfrentarán a plagas antes que sean tomados. Y en cuanto a las profecías en la Biblia que se refieren a los Estados Unidos y a los pueblos de descendencia británica, son Israel, en Génesis capítulo 48, versículos 14 al 40, Jacob, cuyo nombre era Israel, dijo que su nombre fuera puesto sobre estos descendientes de Efraín y Manasés, que representa a los descendientes británicos de personas en los Estados Unidos. Una vez más, tenemos más información sobre ese sermón. También puede leer un artículo sobre eso en el sitio web cdlit.es. Ustedes saben, como mencioné antes, las naciones anglosajonas dependen mucho de los alimentos genéticamente modificados, y con el Reino Unido dejando a la Unión Europea, el público vea más de esto por allí. Y así como en lo que respecta a ir con la palabra de Dios, dice que las naciones anglosajonas deberían saber que han estado a la vanguardia de la impresión de Biblias, produciendo y enviando Biblias que no quieren vivir de acuerdo con ellas. Ahora, la gente piensa que los líderes siempre tienen razón, o la esperanza de que sus líderes tengan razón. Vamos a leer un par más sobre ese libro, Isaías. Isaías capítulo 3, el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No tienen que ir allí. Pero es básicamente lo mismo que dijo Isaías 9, versículo 16. Ahora la Biblia dice que algunas personas serán protegidas. Ahora, mientras estarán sujetos a persecución, antes de comenzar la gran tribulación, durante el tiempo de estos 4 jinetes están cabalgando, hay un grupo que Jesús prometió protegerlos. Lea sobre ello en Apocalipsis capítulo 3, comenzando el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esto es una referencia a personas que dicen ser cristianas. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y se reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré.
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar que moran sobre la tierra. Eso comienza con la quinta apertura del quinto sello, y leí acerca del quinto sello que ven que ya habían personas que fueron asesinadas, lo que incluiría algunos filadelfinos. Por cierto, pero los que no son asesinados serán protegidos durante ese tiempo. Tenemos información sobre los versículos, aquellos que están interesados en la protección física y espiritual. Ahora, según el predicador pentecostal, es un autor, pero incluso Buster, sí, que el cuarto jinete supuestamente no es una enfermedad epidémica, pero en realidad el Islam, una de sus mayores pruebas, mostró un videoclip, la imagen más verde pintada con la multitud antes del derrocamiento del presidente de Egipto, Hosni Mubarak. Él dijo que era una prueba de que el Islam es el caballo verde. Él hizo referencia al videoclip mencionado unos segundos antes en esta transmisión de él. Y eso supuestamente era algún tipo de prueba. Y básicamente dijo que él dice que Apocalipsis 6, 1, 2 y 8 tiene caballo blanco, rojo, negro, amarillo, y afirma que él está hablando sobre el catolicismo, el comunismo, el capitalismo, el Islam. Esos son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Creo que eso es algo absolutamente sin sentido. Él dice que por el término que la Biblia usa se pone pálido, pero podría traducirse en verde, de la palabra poros, que frustraría la clorofila en verde. Y él dice, bueno, el verde es el color del Islam, y el Islam está asociado con la muerte, y por lo tanto esto se convierte en el cuarto jinete, y eso simplemente no es el caso. Y el Islam no va a destruir la cuarta parte de la humanidad. Estos van a destruir algunos, no me malinterpreten, si nos fijamos en procesos que requieren su propia profecía y lo que pretenden hacer. Y si nos fijamos en la profecía bíblica, en lo que no va a ir de esa manera, hay otra persona, un predicador llamado Ken Rayo. Él es la misma cosa sobre el caballo amarillo, que en Islam dice que es verde, y por lo tanto dice que se predijo que el Islam surgirá al final de 7 años y finalmente tomar el control de Europa. Y esto lo describió al menos 10 años, y la respuesta es no, no será así. Simplemente no es el caso del Islam. No haya estado matando personas con hambre y por la bestia de la tierra. Ahora sí es posible para que el Islam pueda liberar algún tipo de arma biológica, pero no veo que cuando vean que las tierras iban a ser dominadas por el rey del sur o dominadas por el Islam y que serán tomadas por ellos, simplemente no es el caso. No creo eso, así que tengan cuidado cuando vean que alguien está dejando cosas que saben lo que dice en segunda de Pedro 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y en la continuación de la Iglesia de Dios creemos que tenemos que creer que estamos demostrando eso porque enseñamos lo que dice este libro. Enseñamos que vivimos de acuerdo con ella, y la Biblia dice que Dios da su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. En el libro de los Hechos, y de muchas de estas personas salen y hacen varias predicciones de varias profecías, pero en realidad no obedecen a Dios y nuevamente profetizan de su propia imaginación. Ustedes conocen el cuarto jinete del Apocalipsis, no son el catolicismo, el comunismo, el capitalismo y el Islam, pero hay gente que salen y lo dicen. Y uno de los secuaces de Adolfo Hitler dijo que si dices una mentira lo suficientemente grande, la gente lo creerá. Y hoy en día verán a más personas siendo vistas por todo tipo de policías extraños. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. El galope del cuarto jinete dará como resultado que una cuarta parte de la humanidad muera. La Biblia no nos dice cuántos morirán de pestilencia versus hambre y versus guerra. Pero ya saben, basándonos en el recuento actual de la población mundial, se encuentra entre 4.6 y 2.0 mil millones de personas. A pesar de las precauciones que las personas o los gobiernos tomen, un gran número de personas morirán.
ustedes pueden ver que los pasos que se han tomado asociados con el COVID-19 se darán más pasos para permitir el surgimiento de la bestia. La gente estará dispuesta a ceder más y más de sus libertades para ser protegidos por alguien que piensan que podría ayudar a protegerlos, y creo que el miedo los va a contener. Seremos un factor para que las personas estén dispuestas a renunciar a su dinero en efectivo, su moneda, e ir a una moneda digital, particularmente en Europa y tal vez en otros lugares que puedan ser completamente controlados y relacionados con el 666. Así que vean que eso es parte de cómo el galope del cuarto jinete permitirá el surgimiento de la bestia. Ahora va a ocurrir la muerte por más hambre y pestilencia, y sospecho que para países como Estados Unidos los alimentos genéticamente modificados será un factor. Pero de nuevo, cuando todo esto suceda, será más fácil para el surgimiento de la bestia europea. Recibí un correo electrónico hace 1 o 2 días de alguien de Australia. Ella me dijo que siempre me pregunté por qué la gente aceptaría un dictador y cómo renunciarán a su libertad y todo este tipo de cosas y al 666. Y todo esto lo dijo ella, pero ve todas las restricciones que se impondrían en Australia. Ahora, en cuanto a la enfermedad casi tan mortal como lo hemos profetizado directamente del cuarto jinete, por lo que ahora ella puede verlo más claramente y creo que más personas podrían ver esto. Ahora, cuando surge este líder, él será terrible, será un perseguidor. Algunos podrían ser protegidos si realmente estuvieran dispuestos a ser cristianos de Filadelfia. Se acerca el tiempo del galopar del cuarto jinete. Creo que el COVID-19 está dando pistas de que sí, los gobiernos avanzarán hacia un control más totalitario. Ahora es cierto que los preparativos físicos pueden ayudar por un tiempo, mientras que en realidad tenemos un sermón sobre los preparativos físicos, pero este cuarto jinete, la revuelta de este galope, traerá mucha muerte física. Pero los preparativos espirituales, que es lo que realmente se necesita para la protección y es lo que deberíamos estar haciendo, ahora arrepentirnos y volverse a Dios que dirige nuestras vidas, y es que a través de los cristianos de Filadelfia, el COVID-19 debería darnos una pista de que sí, se producirán pestilencias, sí que se levantará un dictador totalitario, y sí, la gran tribulación estará aquí, y puede estar aquí lo antes de lo que muchos piensan. Su Biblia dice de lo que va a pasar. ¿Han visto algunas noticias previas ahora mismo? Este es el Dr. Bostiel de la Continuación de la Iglesia de Dios.